¿Escuchaste que la Suprema Corte recortó las pensiones del IMSS? En estos días circuló la noticia de que el máximo tribunal publicó que los trabajadores de la generación de transición que coticen con el régimen de la ley del IMSS del 73 tendrán un tope de 10 salarios mínimos al momento en el que decidan jubilarse, en lugar de los 25 que establece la ley del Seguro Social vigente. Y ante la posibilidad de un recorte en las pensiones, por supuesto, la noticia encendió las alarmas. ¿Pero es verdad que la redujeron? ¿Qué significa la resolución de la Suprema Corte? ¿Y a ti? ¿Cómo te afecta? Te explico. Vamos por partes. Primero, ¿qué son la generación de transición y el tope salarial? La llamada generación de transición se refiere a las casi 20 millones de personas que cotizaban en el IMSS antes de julio del 97, cuando entró en vigor la reforma a la ley del Seguro Social que hizo obligatorias las Afores. En ese entonces, el Congreso Federal les dio dos opciones para cuando se retiraran. Una era financiar su pensión con lo que juntaran en su Afore, y la otra, pedir una pensión al IMSS pagada por el erario. Ahora, esta última opción, en teoría, estaría pegada a los términos de la Ley del Seguro Social del 73, la cual indica en su artículo 33 que el máximo que una persona puede recibir como pensión son 10 salarios mínimos. Entonces, hasta ahí, todo parece bien. Pero cuando entró en vigor la reforma del 97, esta abrió la posibilidad de que los trabajadores obtuvieran una pensión de hasta 25 salarios mínimos al mes, siempre y cuando se apegaran a las nuevas reglas que incluyen haber cotizado más de 2.000 semanas afiliados al Seguro Social, tener suficientes ahorros en su Afore y cubrir un salario superior a los 25 salarios mínimos mensualmente en los últimos 5 años. Así, en un principio se estableció que aunque el trabajador se apegara a la ley del 73, a la hora de calcular su pensión se le podría aplicar el criterio más favorable de las dos leyes del Seguro Social. Sin embargo, justo en esto puso un freno a la Suprema Corte. Verás. El tema de las pensiones de los jubilados llegó a la Suprema Corte debido a una contradicción de tesis entre varios tribunales federales que sostenían criterios contrarios sobre el tema. Unos favorecían a los trabajadores para que eligieran a su conveniencia y otros no, porque se enfocaban en las finanzas del IMSS. Y es que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, durante los próximos 16 años, las pensiones de quienes empezaron a cotizar antes del 97 ejercerán una fuerte presión al gasto público, pasando del 3% del PIB que costaban en el 2017 al 5.7% en el 2030. Entonces, para no hacer larga la historia, la resolución del Supremo Tribunal fue que no se pueden mezclar dos legislaciones distintas con diferentes métodos de cotización. Así que los que se jubilaron con la legislación del 73 deberán aceptar como tope los 10 salarios mínimos. Dicho en otras palabras, aquellas personas que entraron a trabajar antes del 97 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse, a la ley del 73 o a la del 97. Si la persona se adhiere al régimen del 73, el tope aplicable para su pensión será de 10 veces el salario mínimo, que son como 36,000 pesos mensuales, calculados con base en el salario promedio diario de las últimas 250 semanas cotizadas. Mientras que si opta por el régimen de la ley del 97, le darán una pensión de máximo 25 veces el salario mínimo, o sea de 92,000 pesos al mes, calculada según lo que logró acumular en su Afore durante mínimo 1.250 semanas de cotización y válida hasta que se terminen sus ahorros. Pero, ¿qué significa todo esto? La decisión de la Corte tiene varias implicaciones. Para empezar, que los trabajadores que optaron por el anterior sistema para jubilarse no pueden aspirar a que se les apliquen las reglas de la actual ley del IMSS a su conveniencia. Ni siquiera se cumplieron con todos los requisitos, por lo que su pensión será de máximo 10 salarios mínimos. Segundo, y lo más importante, es que se trata de una jurisprudencia, o sea, de un criterio obligatorio para los jueces de inferior jerarquía cuando resuelvan juicios de pensiones que buscan aumentar el tope de su pensión. Y tercero, al ser una reinterpretación de la ley del Seguro Social, sirve como una recomendación para el IMSS. En específico, le indica que a los trabajadores que cotizaron su pensión con un tope de 25 salarios mínimos, pueden empezar a pagarle solo 10 si se pensionaron con el régimen del 73 o cotizan desde antes de la primera mitad del 97 y siguen haciéndolo. O sea, sí estamos hablando de un posible recorte que afectaría a más de 1,5 millones de personas. Pero ojo, porque no es obligatorio y el instituto puede decidir con toda libertad si acata esta sugerencia o no. De hecho, el director general del IMSS, Zoe Robledo, ya habló sobre el tema y negó que el instituto vaya a recortar las pensiones de los trabajadores. Recordó que la legislación no es de aplicación general, sino un criterio para juzgadores, por lo que el Seguro Social seguirá calculándolas en 25 salarios mínimos, como marca la legislación actual. Y cabe mencionar que esta no es la primera vez que el IMSS rechaza poner un tope de 10 salarios mínimos a las pensiones. Con esta ya van 3 veces que la segunda sala de la Suprema Corte se pronuncia de la misma manera sobre el tema. Lo hizo primero en el 2010 y luego reiteró el criterio en el 2016. Sin embargo, el IMSS nunca ha acatado estas resoluciones. Al contrario,
siempre ha defendido que no hay ajustes a la baja en el dinero que reciben los trabajadores. Entonces, ¿esta resolución sí afecta a alguien? Así como están las cosas, lo que determinó la Corte afecta únicamente a los trabajadores de la generación de transición jubilados con la Ley del 73, que están en un litigio en tribunales o juzgados colegiados buscando que les aumente la pensión porque los jueces y magistrados sí están obligados a tomar en cuenta su criterio. En resumen, a menos que estés en litigio, despreocúpate, no te van a recortar tu pensión. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba, ayudarnos a suscribirte y compartirlo. Y cuéntame acá abajo en los comentarios si conoces a alguien que esté pasando por este proceso en el que no pues esté recibiendo su pensión completa. También te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y a que visites diariamente www.mientrastantoenmexico.mx. Se le podrá aplicar el criterio más favorable. El tope aplicable. El tope aplicable o cotizaron antes de la primera mitad.